Litiasis renoureteral. Bueno, este tema es relativamente sencillo, pero vamos a hacer hincapié en las posibles preguntas de examen de la residencia. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia del 5 al 7%, una recurrencia de 40 al 70%, es decir, es una de las enfermedades que tiene la mayor alta tasa de recurrencia comparando con otras enfermedades. Y para que exista una litiasis urinaria, tanto en el riñón, en el sistema pielocalicial, en todo su sistema colector, tiene que haber factores. Estos factores los vamos a dividir en factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores intrínsecos es muy importante que el antecedente del papá o del abuelo que haya tenido litiasis renal es un factor de riesgo muy importante para que el paciente o la persona pueda tener. Lo mismo que la edad y sexo. Por ejemplo, en los varones es más frecuente la litiasis por oxalato de calcio a comparación de las mujeres por otros tipos de cálculos que están asociados sobre todo a la estrubita por las infecciones urinarias recurrentes que es más frecuente en las mujeres. Luego tenemos los factores extrínsecos, tanto como la dieta, la ocupación, la geografía también predispone. Vamos a desarrollarlo cada uno de estos. Por ejemplo, en esta bibliografía, que es una de los más importantes con alto factor de impacto, aquí lo clasifica en principales factores de riesgo para los cálculos de calcio. Por ejemplo, tenemos factores urinarios, es decir, que los pacientes que tienen menos diuresis, que se hidratan menos, tienen mayor predisposición de formar cálculos. La abundante excreción de calcio, ojo con esto, la abundante excreción de calcio se desarrolla con cálculos. La mayor cantidad de oxalatos y un citrato inferior. Cabe recordar que el citrato es un factor protector para la formación de cálculos. Y cuanto más pH tenga, es decir, más alcalino, tiene a formar más cálculos. Al igual que lo anatómico, por ejemplo, un riñón de esponja medular, un riñón de herradura, algún tipo de malformación predispone la formación de cálculos. En cuanto a la dieta, habíamos mencionado la menor ingesta de líquidos, la menor cantidad de calcio en la dieta. Ojo con esto. El riñón, cuando una persona consume menos calcio, lo que trata de hacer el riñón es tratar de absorber todo el calcio posible. Por lo tanto, se va a concentrar mayormente en el riñón, que esto predispone a la formación de calcio. La mayor cantidad de oxalato, bajar el potasio, mayor sodio, mayor sacarosa, fructosa, los fitatos inferior y la mayor consumo de vitamina C predispone a la formación de calcio. Ahora, luego tenemos otras condiciones médicas, como por ejemplo el hiperparatiroidismo primario, que esto predispone a una hipercalcemia, la gota, la obesidad, el diabetes mellitus, la acidosis tubular renal distal, la enfermedad inflamatoria intestinal, la cirugía bariátrica malabsortiva y el síndrome de intestino corto también predispone a la formación de calcio. Acá quiero hacer hincapié sobre todo a cuando los enterocitos, el sistema digestivo, tiene menos territorio para poder absorber proteínas, aminoácidos, oligosacáridos, monosacáridos y lípidos. Cuando disminuye el territorio, tiene la predisposición de formar más cálculos. Por ejemplo, hoy en día hay muchos estudios que mencionan que la cirugía bariátrica, es decir, la cirugía para bajar de peso, predispone a la formación de cálculos. Por ejemplo, otro factor de riesgo que es una enfermedad, que es la enfermedad de Dent, que es una forma de hipercalciuria de nefrolitiasis por la deficiencia de adenina, fosforibosiltransferasa y la cistinuria. Obviamente es muy infrecuente, pero es un factor de riesgo. Esto lo vamos a detallar posteriormente, los tipos de cristales de calcio que te sugieren un tipo de cálculo. Por ejemplo, aquí estamos viendo
un cristal de cistina que tiene característicamente de forma hexagonal, ¿no? Y esto es patognomónico de la cistinuria. El diagnóstico de la cistinuria se sospecha cuando los cristales tienen de forma hexagonal. Ojo, posible pregunta de examen. Cálculos por cistina, forma hexagonal. Ahora vamos siguiendo con los factores de riesgo. Como habíamos mencionado, la cirugía gástrica, la cirugía bariátrica, el síndrome intestino corto predispone a la formación de oxalato y tienen mayor saturación de sales de oxalato cálcico que forman cálculos típicos. Ahora, esta enfermedad de la piedra de estos cálculos pues está predispuesto en pacientes con diabetes, obesos, gota, hipertensión. La baja cantidad de líquidos también predispone y una orina persistentemente ácida, ojo con esto, menos de pH igual o menor a 5.5 promueve la formación de cálculo por ácido úrico. Ojo, pH ácido predispone a la formación de cálculo de ácido úrico. Ahora, como hay varios tipos de cálculos, como por ejemplo de oxalato de calcio, cistina, xantinas, fosfato de cálcico, debemos de saber cuál es el más frecuente. ¿Ok? Por lo tanto, la mayor parte de la bibliografía menciona que en un 75 o un 80% los cálculos son de oxalato de calcio. Luego vienen los fosfatos de amonio magnésico, que son los cálculos de estrubita, ojo con esto. Luego vienen los cálculos por ácido úrico, los fosfatos de calcio y la cistina y xantina, que también forman cálculos. Esto es importante identificar el tipo de cálculo, porque en base al tipo de cálculo yo voy a dar un tratamiento adecuado, aparte de dar un tratamiento medicamentoso y el tratamiento quirúrgico. Ahora nosotros nos vamos a preguntar por qué se forman los cálculos, qué es lo que pasa en el riñón, en el sistema pielocalicial. Vamos a ver que normalmente la formación de cálculos ocurre cuando el material normalmente soluble, es decir, el soluto que está en una disolución en líquido, por ejemplo, calcio y oxalato, se sobresatura, ¿ok?, en la orina y comienza el proceso de formación de cristales. Es decir, básicamente como un proceso de deshidratación que predispone a formar cristales. Los cristales de fosfato de calcio se van a formar en el intersticio renal y eventualmente pueden llegar al epitelio papilar renal formando la famosa placa de Randall. Ahora, si nosotros nos enfocamos a los cristales en orina, podemos clasificarle de diferente manera, por forma, por diferentes pHs y demás. Vamos a clasificarlo acá por un pH alcalino, que tiene un pH de 8 o más. Estos cálculos, es decir, en este medio alcalino se van a formar cálculos por fosfato, carbonato de calcio y urato de amonio. Dentro de los fosfatos tenemos el triple fosfato, el amorfo y el cálcico. Ahora, en un contexto, cuando la orina es ácida, en un contexto de pH ácido, se predispone la formación de cristales de uratos amorfos, ácido úrico, oxalato cálcico también y la cistina. Recordemos que aquí la clave es el ácido úrico. Y sin pH preferente, la tirosina, bilirrubina, colesterol y drogas. Entonces, estas diapositivas las hemos puesto para ver cómo es la forma de los cristales y a qué composición química se parecen. Por ejemplo, tenemos los cristales con un pH alcalino, los fosfatos, el fosfato morfo, son cristales incoloros en forma de arenillas. Tiene poca significancia clínica, no desaparece al añadir el hidróxido potásico al sedimento. ¿Ok? Luego tenemos los fosfatos triples, que son incoloros.
Tiene una forma de prisma de base triangular que están asociados a éstasis renal. En algunos casos, infección por Proteus. El fosfato cálcico son incoloros, tiene la forma de agujas gruesas, como vemos en la imagen. Se observa en condiciones similares a fosfato triple. Los carbonatos de calcio son levemente cafés, son esféricos, de forma de mancuernas, asociados a otras cristalurias. El urato de amonio, color café, son esféricos en sus proyecciones, al igual que el carbonato de calcio, están asociados a cristalurias alcalinas. Ahora vamos con un pH ácido. Recordemos que el ácido úrico y los uratos amorfos están dentro de este grupo. Bueno, acá en los uratos amorfos son levemente amarillos, tiene un pellet enrosado, se eliminan al usar el hidróxido potásico sobre el sedimento. Y en cuestión al ácido úrico, son levemente amarillos, tiene la forma hexagonal o en rosetas, esto es importante. Aparecen en hiperuricemias. Ojo, cualquier forma de estos cristales de calcio pueden ser preguntas de examen. Ojo con esto. Luego tenemos los oxalatos de calcio dihidratado. Aparecen por refrigeración y sedimentación de la muestra. El oxalato de calcio monohidratado. Estos aparecen en orinas con muy poca solubilidad. Esto nos habla que hay exceso de oxalatos. Y otros cristales como de cistina, habíamos mencionado que es hexagonal, que es patognomónica en cálculos por cistina, indican cistinuria, una enfermedad de transporte de aminoácidos de carga positiva a nivel tubular. Los cristales de tirosina tienen forma de color café, tienen la forma de aguja fina, se observan en casos de hipertirosinemia. Bueno, tenemos otros tipos de cálculos, la bilirrubina, el colesterol. Lo importante en esto es que tienen, como son parecidas a placas rectangulares. Y los cálculos de struvita. Estos cálculos de struvita vamos a hacer hincapié en esto porque han sido muy preguntados en los exámenes de residencia. Estos cálculos de struvita están compuestos por fosfato amónico magnésico y el carbonato cálcico apatita. ¿Qué es lo importante? Normalmente estos tipos de cálculos se forman en un pH alcalino. Ojo con esto. Y ustedes se preguntarán por qué en el riñón puede tener un pH alcalino. Básicamente porque aumenta el amoníaco. Y ustedes dirán, ¿por qué aumenta el amoníaco? Porque estos pacientes suelen tener una enzima denominada la ureasa, y esta enzima, la ureasa, es producida por la Klebsiella y el Proteus. Ojo, posible pregunta de examen. ¿Y quiénes tienen Proteus y Klebsiella? En una infección urinaria. ¿Quién tiene más infección urinaria, la mujer o el varón? La mujer, ¿ok? Lo que hace esta enzima es que lo que pasa es que ahí está nadando el amoníaco y la urea es convertida en amoníaco por esta enzima ureasa. Se libera el amoníaco más el dióxido de carbono y este amoníaco por esta reacción se combina con agua para formar el amoníaco. Es decir, este amoníaco se combina con agua para formar el amonio. Y por tanto el amonio da un pH alcalino para formar los cálculos de struvita. Entonces aquí estamos viendo una imagen, los cristales de struvita en orina humana, que son formados básicamente por fosfato de amonio, que viene del amoníaco, y del amoníaco viene de la urea, por la ureasa, y esto es una muestra de orina que se le hace una prueba, un pH, tenemos una tira reactiva que mide el pH y tiene un pH de 9, según lo detectado por el sistema automatizado de la orina, y aquí se pueden observar amorfos de fosfatos, cristales amorfos, y varias células epiteliales escamosas y no escamosas y algunos leucocitos. Y pues el tratamiento para estos cálculos por struvita requiere una eliminación completa
por lo general con una técnica endoscópica como una nefrolitotomía percutánea. Recordemos que estos tipos de cálculos por estrobitas suelen crecer muy rápido, de semanas a meses, ¿no? Y son muy grandes. Por esto vemos acá una tomografía en el sistema pielocalicial que vemos este cálculo grande que es característico por cálculos de estrubita. Por ejemplo, vemos acá en todo este sistema pielocalicial cálculos coliformes, que es sugestivo cálculos por estrubita. Ahora, un paciente que ya sabemos qué factores de riesgo tiene, ¿no? Disminución en el consumo de calcio, de líquidos, predisposición por antecedente familiar o que tenga alguna infección urinaria, entonces se van a formar cálculos. ¿Y qué clínica semiológica va a tener? Principalmente puede haber cálculos renales asintomáticos, ¿no? Que puede ir a un chequeo médico y de repente le hace una ecografía o le hace una tomografía o le hace una radiografía y pueden ver cálculos. Es un cálculo renal o en todo el sistema pielocalicial, pero está asintomático. Pero cuando este cálculo obstruye o migra o se rompe, va a producir el cólico renal. Este cólico renal básicamente se caracteriza por una lumbalgia, y esta lumbalgia se cree que este dolor está producido por la obstrucción urinaria, y esta obstrucción urinaria hace que aumente la presión intraluminal, por lo tanto distiene la cápsula renal, y la cápsula renal tiene muchos nociceptores que manifiesta como lumbalgia. Y aparte, pues vamos a tener hematuria por el daño que el cálculo produce, y en algunos casos suelen estar asociados a una infección urinaria. Obviamente, un paciente que viene con dolor, con una lumbalgia o dolor abdominal, no necesariamente debe ser cálculo. Entonces debemos pensar en diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, un sangrado dentro del riñón por un carcinoma de células renales nos va a dar una lumbalgia, una pielonefritis. O sea, el dolor lumbar puede ser desde dolor radicular, dolor óseo, el riñón, una apendicitis, un ovario, una torsión de quiste de ovario, una dismenorrea, una isquemia intestinal, una trombosis intestinal, un cólico biliar. O sea, el dolor abdominal pues es una caja de Pandora que puede hacer muchas cosas. Por lo tanto, entre estos casos, una lumbalgia, pues vamos a solicitar una radiografía o una ecografía, aunque lo ideal es hacer una tomografía. Entonces, una vez que ya hemos sospechado que el paciente tenga un cólico renoureteral, debemos hacer hincapié en el dolor. ¿Cómo fue el dolor? ¿No? El memotécnico Alicia, eso deben recordar para el dolor abdominal. Y si este dolor de la lumbalgia es ipsilateral y va hacia la región del aparato reproductor masculino, hacia los testículos, y es ipsilateral, probablemente nos estén diciendo que el cálculo esté migrando. Por lo tanto, nosotros debemos hacerle exámenes complementarios, y la bibliografía y la referencia bibliográfica y la medicina basada en la evidencia recomiendan que la tomografía es lo ideal para sospechar o para identificar el cálculo, en dónde se encuentra y si es que tiene alguna complicación como una hidronefrosis. Además, la tomografía sugiere el tipo de cálculo. Por ejemplo, los cálculos de ácido úrico, cistina y estrubita generalmente se pueden distinguir de los cálculos de oxalato cálcico, y esto lo puede hacer una tomografía. Y obviamente se puede identificar si el riñón tiene alguna malformación, como un riñón en esponja medular, o que tenga calcificaciones bilaterales, si se encuentra en la unión córtico-medular, o si está asociada a algún otro tipo de complicación. Por ejemplo, acá vemos nosotros una calcificación medular en el riñón, por ejemplo en la unión córtico-medular, que nos hace pensar que pudiera ser un riñón en esponja.
Entonces, como ustedes ven, la tomografía tiene mayor sensibilidad y especificidad y tiene la capacidad de poder detectar complicaciones. Pero obviamente si no tenemos una tomografía, lo ideal es hacer una ecografía. ¿Para qué? Para identificar si no hay hidronefrosis, porque la hidronefrosis nos dice que ya está sufriendo el riñón, que hay complicaciones. Acá tenemos también un urograma excretor. Y esta es una tabla para identificar cuáles son las ventajas y desventajas de los estudios en una litiasis renoureteral. Vamos a comenzar por la tomografía de abdomen sin contraste. La ventaja tiene la más alta precisión de diagnóstico, una sensibilidad combinada de 0,97 y una especificidad de 0,95. Para el examen, tomografía es a baja dosis. Detecta con seguridad la hidronefrosis y hace mediciones precisas del tamaño de la piedra, la localización ureteral para la planificación del tratamiento. En cuanto a la desventaja, es una radiación ionizante. En raras ocasiones se necesita un segundo conjunto de imágenes después del contraste intravenoso para el diagnóstico definitivo de urolitiasis. Y obviamente tenemos otros exámenes complementarios como la resonancia, el ultrasonido, la pielografía y radiografía. Vamos a ver con la radiografía en sus desventajas. Tiene una sensibilidad muy baja, a moderada y una amplia variabilidad de rendimiento diagnóstico. Solo detecta del 29 al 59% de los cálculos observados por tomografía. No detecta hidronefrosis y pues eso son las desventajas de la radiografía. Bueno, ya sabemos la etiología, los tipos de cálculos, factores de riesgo, cómo es la clínica y ahora el tratamiento, que es mucho más fácil. Si el paciente viene con dolor, le quitamos el dolor. ¿Cómo? Con AINES. Y vamos a ver ahorita algunos estudios. Una vez que viene con cólico renal, hacemos un laboratorio de sangre. ¿Para qué? Para ver si no tiene infección, sobre todo leucocitosis en un contexto de una pielonefritis. O hacemos un examen general de orina para ver si no tiene hematuria. Y, por ejemplo, en cuanto al dolor, la bibliografía menciona que, por ejemplo, en cuanto al dolor, hay varios artículos mencionados en estos. Por ejemplo, hay un artículo de ellos que menciona que hacen un estudio de doble ciego, en cual incluyen 51 pacientes con cólico renal, donde fueron asignados aleatoriamente, es decir, a otros les dieron indometacina, 100 miligramos en supositorio rectal, y a otros les dieron morfina, 2.5 miligramos, hasta una dosis total de 5 miligramos. Entonces, lo que ha demostrado es que la morfina tiene más alivio del dolor a los 10 minutos, pero no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los dos entre los 20 y 30 minutos. Es decir, que dar indometacina supositoria y morfina a los 20 a 30 minutos es igual. Obviamente van a encontrar más estudios, por ejemplo, comparación entre el ketorolaco y la meperidina, y pues que tiene el mismo efecto. Y lo ideal es basarse en las guías que dicen nuestras guías, ¿no? Cómo se maneja un cólico renal. Lo primero es hacer una tomografía no contrastada que nos diga que tiene cálculos renoureteral, y obviamente el paciente va a estar con dolor. Controlamos el dolor como con AINES y en caso necesario opioides, y vemos si el paciente tiene sepsis, si tiene una urosepsis. Si tiene una infección, lo ideal, esto es una emergencia. Lo que debemos de hacer es llamar al urólogo para que realice una descompresión emergente. Él ya usará un stent ureteral o un tubo de nefrostomía. Sí o sí necesita una evaluación urológica. Ya él tendría que hacer una litrotipsia extracorpórea con ondas de choque o una ureteroscopía. Bueno, si el paciente no tiene una urosepsis, está normal, no tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica como taquicardia, fiebre, leucocitosis, todos los datos del CIRS, entonces evaluamos qué tamaño es el cálculo. Para eso nos va a ayudar la tomografía. Si tiene más de 10 milímetros el tamaño del cálculo, pues necesita una evaluación urológica.
¿Por qué? Porque se han demostrado los estudios que estos tamaños de cálculos no se pueden eliminar fácilmente. Necesitan una intervención quirúrgica por el urólogo. Mientras que los cálculos menos de 10 milímetros se hace una observación, se hace un cultivo de la orina y se dan alfa bloqueantes. ¿Ok? Hay muchos medicamentos que ayudan a eliminar los cálculos. Los simpáticos, tenemos los antiespasmódicos, los antagonistas de calcio o los alfa bloqueantes como la tamsulosina, que lo vamos a ver. Entonces, esta guía prefiere con un buen nivel de evidencia los alfa bloqueantes. Entonces se evalúa el paso del cálculo. Si elimina, pues se evalúa y se trata la causa subyacente y la enfermedad por cálculos. Ahora, con relación para el paso de cálculos, una vez que ya hemos tratado el dolor, vemos si está en sepsis o no está en sepsis, y que el cálculo mide menos de 10 milímetros, podemos facilitar la velocidad del paso del cálculo. Para eso están los antiespasmódicos, los antagonistas de calcio y los bloqueadores alfa. Bueno, es más, hoy en día hay medicamentos en combinación AINES con algún tipo de estos. Entonces, lo que dice la medicina basada en la evidencia y algunas guías, sobre todo americanas, es que en base a estos datos sugieren que el paso de cálculos más rápido es con un bloqueador alfa. ¿Ok? A comparación de los antagonistas de los canales de calcio. Ellos sugieren usar tamsulosina 0.4 miligramos una vez al día durante 4 semanas para facilitar el paso de cálculos espontáneos en cálculos que miden menos o igual a 10 milímetros de diámetro. Bueno, ¿qué pasa si un paciente no puede eliminar el cálculo? Se complica con fiebre, no orina, tiene oligonuria, la creatinina se nos eleva, tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica, está en sepsis, entonces el urólogo debe desobstruir la vía urinaria. ¿Cómo? Con catéter doble J o nefrostomía. ¿Ok? Ahora, dentro del tratamiento quirúrgico, lo ideal, ¿no? Pues hay varios tipos, ¿ok? Pero hoy en día la mayor parte recomiendan hacer una litrotipsia extracorpórea por ondas de choque. Lo que básicamente esto es fragmentan el cálculo dentro del sistema renal para que puedan ser eliminados. Probablemente al mismo tiempo se pudiera usar una cirugía endoscópica como una ureterorenoscopía, que aborda desde el meato ureteral, ve la vejiga, va hasta el sistema ureteral para ver cálculos, lo puede fragmentar y lo puede extraer. Luego tenemos otra que es la nefrolitotomía percutánea, que también tiene un abordaje renal directo por vía percutánea lumbar, que requiere una punción renal de los cálices inferiores. Obviamente esto está guiado por un radioscopio, ¿no? Luego tenemos al final la cirugía abierta, ¿no? Pero esta cirugía abierta pues está indicada en casos cuando se complique un cálculo renal o que haya fallado la litrotipsia extracorpórea. Ahora, cuando los cálculos se encuentran en la uretra, en los uréteres, pues ahí tenemos de primera elección la litrotipsia extracorpórea con o sin doble J. Y si el cálculo está por debajo de los vasos ilíacos, también está indicado una por vías técnicas endoscópicas. Les voy a dejar acá abajo los links de los videos de las técnicas de litrotripsia y pues espero haber ayudado un poco.